La reunión informativa anual es una reunión que estimula el trabajo en grupo y a la vez una estupenda posibilidad para fomentar la multidisciplina. En el marco del 60º aniversario del Instituto de Ingeniería, se lleva a cabo esta reunión informativa anual durante el día de ahora y el día de mañana. Habrá 34 ponencias, 3 de ellas son magistrales, 2 el día de ahora y una más de estas ponencias magistrales el día de mañana al finalizar la jornada de nuestra reunión. La presentación es alternada, esto es, una por cada subdirección. Todos los ponentes tendrán 15 minutos para su exposición, a excepción de las conferencias magistrales que tendrán una duración mayor de 30 minutos cada una. Sin mayor información, damos la bienvenida al primer ponente, que es el doctor Bernardo Figueroa Espinosa, con el tema Estimación de la eficiencia de una turbina eólica pequeña usando software libre. Bienvenido, Bernardo. ¿Quieres estar aquí? Como tú gustes, ¿eh? Sí. Buenos días, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Ok, voy a bajarme aquí para ver un poquito lo que ustedes ven, ¿no? Pues gracias por la invitación, es un placer, como siempre, estar aquí. Ahí está la presentación. Yo les voy a hablar de la estimación de la eficiencia de una turbina eólica pequeña usando software libre. Esto se presenta en el marco de una serie de colaboraciones, principalmente un proyecto PAPIT, donde usamos software libre para cuestiones de ingeniería costera. Gracias. Vamos a ver, adelante, ok. Yo en particular me dedico a mecánica de fluidos y entre las cosas que hago está energías renovables, energía eólica, energía del mar, etcétera, y pues trato de combinar un poco esas cosas, dispersándome también un poquito más de la cuenta, pero es muy divertido. Un poquito como introducción, en el pasado habíamos trabajado en un proyecto CFE CONACYT, que se trataba de la caracterización de la capa límite atmosférica y bueno, uno de los objetivos era la caracterización del viento, ¿no? El estudio del potencial eólico, cuestiones de la atmósfera, simulación numérica de mesoscala y cosas así. Y bueno, pues ya en ese marco, en algún momento empecé a colaborar con un colega de la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, y él estaba en ese entonces construyendo un aerogenerador pequeño que esencialmente estaba basado en un concepto de hágalo usted mismo, ¿no? Un pequeño librito gratuito que publicó Hugh Pigot, ahí se ve abajo al menos el título, A Wind Turbine Recipe Book. Este tipo de cosas, de desarrollos de hágalo usted mismo son un poco… ¿cómo se dice? Pues mucha gente dice, no, eso no sirve para nada, otros dicen, pues sí, es una buena idea, ¿no? En general, a mí me gustó la idea porque el hágalo usted mismo es atractivo para cuestiones, para gente que está fuera de la red eléctrica, ¿no? Lugares aislados, etcétera, ¿no? Aparte en general son materiales locales que uno encuentra en cualquier lado, con la excepción de los imanes. Esto está hecho con unos imanes de neodimio que sí hay que pedir por internet, ¿no? Pero todo lo demás está hecho con las manos de los becarios de allí de la UADY, ¿no? Entonces yo le propuse, pues vamos a medir la eficiencia de esta cosa en campo, ¿no? En CISAL conocemos más o menos las condiciones meteorológicas, hemos medido la energía del viento, pues vamos a medir la eficiencia en campo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros tomamos el pequeño aerogenerador, le hicimos algunos cambios, un montón de cambios, y nos pusimos a experimentar con él, y de paso a explorar la posibilidad de simular cuestiones de energía eólica, ¿no? Al ratito, más adelante, vamos a ver por qué es importante esto de la simulación, ¿no?
Entonces, pues esas son algunas de las tareas, ¿no? El aerogenerador hubo que hacerle muchos cambios, construimos nuevas aspas, hubo que hacer un poquito de balanceo porque tiene problemas de balanceo, la adaptación del aerogenerador, poner una pequeña torre. Este aerogenerador lo montamos en configuración rooftop, ¿no? Como le hace la gente que hace aerogeneradores con sus manos, ¿no? Los pone en la azotea. Y bueno, pues tuvo que preocuparse por la instrumentación, el guardado de datos, etcétera, ¿no? Aquí hay algunas imágenes, ¿no? De las tareas que hicimos con el aparato, que no fueron pocas, ¿no? Le construimos nuevas aspas, le construimos unos anillos deslizantes, tuvo trabajo de taller, hubo trabajo para luchar contra la corrosión, que en CISAL ustedes saben que es terrible, ¿no? Hicimos una cosa interesante que hicimos también, ya empezando a hablar de software libre. Hicimos la instrumentación por medio de un Arduino. Un Arduino es una especie de microcontrolador open source de software y open source de hardware, ¿no? Y lo usamos como data logger, ¿no? Conseguimos los sensores de corriente, de voltaje, y se programó como un data logger para medir las RPMs, la corriente producida y el voltaje producido por el aerogenerador. Y bueno, pues conseguimos también un poquito de dinero para comprar unas baterías y un cargador, y bueno, es una cosa que esencialmente pues requiere mucho trabajo, ¿no? Ahí está la construcción de la torre, ahí estamos montando el aerogenerador en el techo, ¿no? Entonces es muy interesante, muy divertido, pero muchísimo trabajo, ¿no? Esa es pues una de las muy buenas razones por pensar en simular este tipo de cosas, ¿no? Antes de ponerse a trabajar en campo, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poco de dos tipos de simulaciones. En realidad, en el proyecto de simulación hicimos 3 tipos de simulaciones, pero les voy a hablar de estas dos, ¿no? Uno es el microsighting, ¿no? La simulación de microescala, ¿no? Cómo se va a comportar el viento en los alrededores, por ejemplo, de un edificio, si yo pongo un aerogenerador en la azotea, ¿no? Y el otro tipo, pues, es tratar de estimar la eficiencia máxima del aerogenerador, ¿no? Sin tener el aerogenerador, sin construirlo, ¿no? Simplemente con la geometría del aerogenerador, ¿no? Para el primer tipo de simulación utilizamos un software abierto que se llama OpenFOAM. Esto nos permitiría simular las corrientes de viento alrededor del edificio y cómo se modifica el perfil vertical de viento debido a la presencia del edificio, ¿no? Y bueno, queremos determinar los parámetros de viento, dirección, intensidad turbulenta, etcétera, ¿no? La idea es alimentar esto con perfiles de viento conocidos que ya habíamos medido antes con un proyecto anterior, con nuestra torre meteorológica, ¿no? Bueno, este software, es un software de Computational Fluid Dynamics, ¿no? Resuelve las ecuaciones de los fluidos por el método de volúmenes finitos, ¿no? Está basado fuertemente en una buena malla de cálculo, ¿no? Las cosas buenas, pues tienen una potencia de cálculo importante, es gratis, y el código está especialmente adaptado para poder trabajar con expresiones matemáticas. Es decir, tiene una especie de sublenguaje en el que uno puede programar las ecuaciones sin tener que hacer programación de bajo nivel, ¿no? Esto es una cosa muy interesante cuando se trata de un modelo nuevo matemático, ¿no? Cosas malas, cuesta trabajo aprenderlo, ¿no? La curva de aprendizaje es lenta, ¿no? Hay muchas versiones, se puede uno meter fácilmente en problemas de versiones y no puede compilar, etcétera, y pues se tiene uno que meter a los foros, ¿no? Y perder horas y horas y horas en los foros hasta que consiga uno lo que quiere, ¿no? Esencialmente, ¿no? El proceso pues es más o menos ¿no? Uno realiza, por ejemplo, en el edificio uno realiza un mapa en AutoCAD, por ejemplo. Uno puede importar esos dibujos en AutoCAD y después uno trabaja en la malla para refinarla en los puntos donde es necesario, ¿no? Cerca de las superficies sólidas. Y bueno, pues uno corre un solver adecuado para el problema que está uno trabajando. En nuestro caso, pues es un flujo incompresible y lo que uno obtiene, pues es un campo tridimensional de flujos, ¿no? OpenFOAM cuenta con una herramienta especial para refinar mallados y para verificar mallados, ¿no? No voy a dar muchos detalles porque no tenemos mucho tiempo, ¿no?
Pero en particular nosotros empezamos a trabajar con una malla de 20,000 nodos, ¿no? Y después del refinamiento acabamos con una malla de 2 millones de nodos, ¿no? Que está muy cercana a las superficies sólidas, ¿no? Y entonces nos permite hacer un trabajo más adecuado. Este es un ejemplo de uno de los resultados, ¿no? Es un corte transversal a través de la mitad del edificio, ¿no? De cómo se comportaría un viento de tierra y un viento de mar, ¿no? Los colores, pues de azul a rojo son magnitudes de viento, ¿no? El viento viene de derecha a izquierda, ¿no? Se puede ver que a la izquierda pues se forma una especie de recirculación atrás del edificio, ¿no? Y bueno, la idea de esto era ver a qué altura puede uno poner el aerogenerador para ya no perder tanta energía del viento, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que si comparábamos el perfil típico vertical de viento con lo que nos daba aquí, pues nosotros ya teníamos prácticamente nada de pérdida si poníamos el aerogenerador arriba de los 15 metros, ¿no? Y pues fue donde lo pusimos, ¿no? Bueno, se puede hablar un poco más de esto, ¿no? También analizamos un poquito la energía turbulenta del viento, que también a partir de los 15 metros empieza ya a bajar, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles, vamos a hablar del otro tipo de simulación, ¿no? Ya que sabemos a qué altura lo vamos a poner, pues ahora vamos a pensar en qué también se va a aportar el aerogenerador, ¿no? Esto lo hicimos por medio de un software libre que encontramos en la página de la NREL, la National Renewable Energy Laboratory de Estados Unidos, que trabaja con una metodología que se llama Blade Element Moment Theory. Esencialmente se trata de tomar la geometría, la manera como está hecho el aerogenerador, agarrar las aspas y partirlas en pedacitos, ¿no? Son los blade elements, y si conocemos el perfil de cada pedacito, conocemos cómo se va a comportar la fuerza de arrastre y la fuerza de sustentación en cada pedacito, ¿no? Y después, como que armar todo junto, cuando esto está girando, va a girar a distinta velocidad cada elemento, calcular los torques que va a generar esto, y a distintas RPMs calcular distintas potencias, y entonces podemos nosotros estimar curvas de potencia, ¿no? Pues esta es una figura que muestra más o menos cómo se hizo. En nuestro caso particular, las aspas no son aspas que tengan un perfil NACA número, ¿no? Sino son aspas hechas con pedazos de tubo de PVC que limamos a mano hasta que tuvieran un perfil ahí más o menos aerodinámico, ¿no? Entonces no tenemos las curvas de lift y drag de estos perfiles, entonces hubo que medirlas. Se separó en distintos cortes, ¿no? 10 por cada aspa, ¿no? Se midieron los ángulos de pitch, se midió la cuerda y se exportó esto en AutoCAD. Y se hicieron simulaciones de cada perfil para conocer las curvas de lift y drag de cada pedacito de aspa, ¿no? Esto se hizo para distintos ángulos de ataque y para un rango de números de Reynolds que nos podemos encontrar en el rango de velocidades de viento que ya sabemos que hay en CISAL, ¿no? Por ejemplo. Es mucho trabajo también, ¿eh? Después pues hay que extrapolar estas gráficas que se llaman polares, ¿no? A un rango más amplio de vientos. También esto se puede con software open source. Y finalmente correr el programa de Blade Element Method, ¿no? Este programa, pues como les comentaba, nos lanza curvas, ¿no? De potencia contra velocidad de giro, es decir, contra RPMs, ¿ok? Y bueno, expresadas en forma dimensional, pues lo que obtiene uno es la famosa curva de CP, de Power Coefficient, ¿no? Y entonces, si uno se fija en el pico, pues uno tiene un estimado de la potencia pico. Comparamos esto con lo que medimos en campo, y lo que medimos en campo, que son los puntos rojitos, pues es una curva que se parece mucho, salvo que está recorrida hacia su derecha. Ajá. La razón de este desplazamiento pues es porque el modelo no toma en cuenta que estas aspas están conectadas a un generador eléctrico que le opone una fuerza contra electromotriz, ¿no? Pero si uno se fija solo en la potencia pico, en el coeficiente de potencia pico, el resultado es bastante bueno, ¿no? Bueno, aquí lo dejamos, ya acabé, ya se me acabó el tiempo además, los dejo leer las conclusiones, pero se puede decir que
el uso de herramientas open source puede llegar a ser muy útil, ¿no? Si lo hace uno con cuidado. El aerogenerador nos enseñó varias lecciones prácticas, sin embargo, tal cual como está en el proyecto original, requiere bastantes modificaciones, esencialmente una modificación de diseño que evite que haya problemas de balanceo, ¿no? Y aquí lo dejo, gracias por escucharme y pues si hay dudas, a sus órdenes. Te agradecemos.